Reseña biográfica de Monseñor Nel Beltrán Santamaría. Nació en San Andrés, Santander, el 24 de diciembre de 1940. Es el segundo de 4 hermanos, todos varones. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Menor San Pedro Claver de esta ciudad y en el Seminario de Pamplona, donde también hizo sus estudios de filosofía. Posteriormente, estudió la teología en la Pontificia Universidad Javeriana, donde obtuvo el título de licenciado en teología. Fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1964, exactamente hace 51 años, por Monseñor Bernardo Arango Henao en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Se desempeñó como vicario parroquial en la parroquia San Vicente Ferrer de San Vicente de Chucurí y director diocesano de laicos. Entre 1972 y 1976 adelantó estudios de maestría en sociología en la Universidad de Santo Tomás en Roma y doctorado en teología moral en la Academia Alfonsiana de la misma ciudad. Al culminar sus estudios, con un grupo de laicos y algunos sacerdotes crearon una corporación de vivienda popular, Plan Viejo, que impulsó la formación del barrio La Victoria de Barranca Bermeja, con familias que habitaban la ribera del Caño Cardales y que sufrían los embates de las crecidas del río Magdalena. Se distinguió por su gran dedicación al movimiento apostólico Cursillos de Cristiandad, donde ocupó los cargos de asesor diocesano, asesor nacional y asesor latinoamericano, movimiento que formó muchos laicos comprometidos. En septiembre de 1990 fue designado director del Secretariado Nacional de Pastoral Social y además se desempeñó como coordinador de la zona bolivariana de Cáritas y miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, lo nombró como obispo de la diócesis de Sincelejo en el departamento de Sucre. Su consagración episcopal se realizó en la Catedral Inmaculada de Barranca Bermeja el 6 de junio de 1992. Aunque no quiso como obispo tener un escudo ni un lema de orientación pastoral, desde que fue ordenado como diácono, escogió un texto como guía de su labor pastoral. Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 14 al 16. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas sino a vosotros, pues no corresponde a los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Quienes lo conocen profundamente lo describen como un hombre de gran capacidad de trabajo, poseedor de mística, inquieto, capaz de contagiar y de crear discipulado. Como cree en la capacidad humana de transformarse por medio de la educación, ha impulsado programas de educación que complementa con la enseñanza que imparte con gusto y con frecuencia entre sus presbíteros y los fieles en general, teniendo en mente la necesidad de cambios en la mente y el corazón del ser humano que contribuyan a formar un hombre nuevo, comprometido en creación de estructuras nuevas, que faciliten un verdadero acceso de los pobres y excluidos a los beneficios del desarrollo. Durante su ministerio episcopal le ha dado gran participación a los laicos, pero en especial ha reconocido y promovido el papel de la mujer dentro de la Iglesia, mediante la participación en las escuelas laicales de los movimientos eclesiales. Ha hecho manifiesta su opción por los pobres y ello lo llevó a la creación de parroquias en barrios pobres y corregimientos alejados, aunado a la presencia de los servicios diocesanos en las zonas periféricas a través de la pastoral social, como una expresión viva de la caridad y de la misericordia. Debido a quebrantos de salud, presentó renuncia a la diócesis, después de haberse desempeñado por más de 20 años como obispo de Sincelejo, y ahora colabora en actividades pastorales en la diócesis que lo consagró presbítero.
En el seno de una familia numerosa, profundamente católica, siendo el quinto entre 10 hermanos, nació el 1 de enero de 1942 en Bucaramanga Eduardo Díaz Ardila. Sus estudios de formación sacerdotal los realizó en los seminarios San Carlos Borromeo de San Gil y en el Aloysiano de los Padres Jesuitas en Bogotá, donde inició su formación teológica que concluyó en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo los títulos de licenciado en Derecho Canónico y el de doctor en Teología Sistemática con especialidad en iglesias. Recibió su ordenación sacerdotal en Estados Unidos de mano de Monseñor Patrick Legari, obispo de la diócesis de Aurora, el 10 de junio de 1965. Fue vicario parroquial de la Catedral La Inmaculada durante 1970. Su paso como director de la Comisión Diocesana del Pastoral Social hizo de esta una nueva verdadera escuela de formación de líderes y animadores sociales, iluminados con la doctrina social de la Iglesia, buscando siempre que la justicia y la solidaridad estuvieran siempre presentes en los procesos y en los proyectos de la pastoral social, orientado hacia la inclusión social que permitiera transformar las personas en objetos y sujetos de su propio desarrollo. De 1972 a 1974 fue párroco en Yondó, donde fundó el colegio de bachillerato que lleva su nombre. Nuevamente, en 1975 fue vicario en la catedral. En los años de 1976 a 1977 se desempeñó como vicario parroquial en el Señor de los Milagros. Durante su permanencia en esta parroquia, junto con los padres Nel Beltrán y el padre Flores Miro López, fundaron el Colegio Camilo Torres y realizaron una intensa labor pastoral de evangelización y organización de las comunidades más pobres del nororiente de la ciudad, dando lugar a la formación de los clubes de armas de caza, que más tarde se convirtió en la Organización Femenina Popular. Participó activamente como animador de movimientos sociales que buscaban un mejor bienestar para los habitantes de Barrancabermeja, siempre con una visión cristiana. Este trabajo con los pobres y excluidos fue incomprendido por algún sector de la ciudad, que luego dio origen a amenazas de muerte que lo obligaron a refugiarse en Canadá, donde atendió la parroquia hispana hasta 1996. Después de su regreso al país, trabajó como asistente de investigación en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, luego como director de posgrado y finalmente como director de Departamento de Teología de la misma universidad. Posteriormente colaboró durante 10 años en el SEDAC, Servicio de Animación Comunitaria del Movimiento por un Mundo Mejor, que promueven en la diócesis. Por razones de salud se fue a vivir a la ciudad de Bucaramanga, donde fue designado como coordinador de la formación continua de los sacerdotes de la diócesis del Nororiente. Y en el 2011, en el mes de julio, fue nombrado como vicario general de la diócesis de Barrancabermeja. El padre Luis Camacho nació en Duitama, Boyacá, el 13 de agosto de 1937, hijo de Guillermo Camacho Tobito y Margarita Oliva Sandoval Becerra. Él de origen santanderiano y ella de origen boyacense. Vivían en Bogotá y tuvieron 3 hijos, Teresa, Cecilia y Luis. Pero por razones de trabajo del padre, que era ebanista, se traslada pariente de la madre, repararan el altar mayor de la capilla de la Casa de Formación de la Compañía de Jesús en Santa Rosa de Viterbo. De niño, en Duitama, vivió 9 años, donde cursó hasta el 2º grado de primaria en el colegio La Presentación, porque sus padres regresaron a Bogotá, donde prosiguió los estudios en el colegio San León, dirigido por los hermanos de la Salle. Un primo de la madre, Alfonso Sandoval Becerra, era presbítero jesuita y trabajaba en el colegio San Bartolomé La Merced. Eso despertó en el padre Luis el deseo de ser sacerdote. Se pensaba que podía ingresar a la escuela apostólica en Mortiño de Zipaquirá, pero la pensión era alta y no estaba al alcance de la familia, y por eso su pariente sacerdote realizó las gestiones para que fuera admitido como seminarista para continuar los estudios de bachillerato en el entonces Vicariato Apostólico de Barrancabermeja. Fue uno de los primeros alumnos de la escuela apostólica, que funcionaba inicialmente en la Gloria Cesar, pero que fue trasladada a Piedecuesta en 1952. Allí
Cursó el primer año de bachillerato y posteriormente la escuela se trasladó en 1953 a Barrancabermeja bajo el nombre de Seminario Menor San Pedro Claver, por lo que se considera como uno de los alumnos fundadores de ese seminario menor. Allí estudió hasta el cuarto grado de bachillerato y los últimos años los cursó en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de Pamplona. El joven Luis Camacho fue enviado al Seminario Menor San Pedro Claver, donde estuvo durante 1960 como profesor de matemáticas, física y química, y en 1961, a solicitud del obispo Arango Henao, continuó como profesor de física y química con el encargo de organizar el laboratorio de física que había traído de Alemania. En 1988 es designado miembro del Colegio de Consultores Diocesanos. En 1990, notario eclesiástico, y ese mismo año, con motivo de las bodas de plata sacerdotales, fue enviado a la Universidad Urbaniana de Roma a asistir a un curso corto de Derecho Canónico. Al terminar el estudio, aprovechó para viajar y conocer Tierra Santa. El padre Camachito, como se le conoce, ha tenido fama de ser una persona estricta y exigente. Por eso los alumnos del seminario lo adoptaron cariñosamente como el tigre, porque cuando era perfecto de disciplina, llevaba un control riguroso del comportamiento de los estudiantes. Similar percepción de rigurosidad pudieran tener en él algunas personas que se acercan a la curia en búsqueda de una autenticación o corrección de partidas eclesiásticas, pero detrás de esa figura menuda, aparentemente muy seria, se esconde un ser humano con una capacidad humorística que hace reír con sus atinados apuntes y charrasquillos, que algunos no alcanzan a comprender y piensan que el padre no los está atendiendo debidamente. Su capacidad histriónica la mostraba como cuando animaba los bingos del Seminario San Pedro Claver o de la Catedral La Inmaculada. Se revuelven y se vuelven a revolver las fichas como se revuelca el caimán en la arena. Que aprendió en las estadísticas del seminario menor lo ha tenido que aplicar en el desempeño de su cargo como canciller, pues anualmente debe enviar a la sede apostólica la información del número de fieles y de los sacramentos que se han celebrado en las diferentes parroquias de la diócesis. Además, como canciller, prepara los decretos que firma el señor obispo junto con él, y como notario da fe de la autenticidad de los documentos eclesiásticos